Pues este museo no nació como museo. Les digo esto porque la primera entrada que van a hacer, la primera cosa que van a ver, es el único museo del mundo que lo tiene, pues van a ver los fundamentos de los edificios originales del museo, que no era museo, del castillo. O sea, van a ver ustedes entrando por un pequeño túnel toda la primera parte, cómo se construía en la antigüedad. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Simplemente han quitado la tierra que cubría todas las murallas, los fundamentos, los fosos antiguos del castillo del Louvre, para que el estudioso o simplemente el curioso, el turista, pues pueda admirar cómo se construía. Es interesante, o sea, que cuando entren por toda esa parte, pues es bonito ver cómo se construía en la antigüedad, pero no hecho para que lo vean, sino lo real, lo auténtico, porque este castillo, que comenzó a construirse en 1208, pleno siglo XIII, se construyó como una fortaleza al lado del río Sena. Tengan en cuenta que hoy tenemos muchas carreteras, tenemos aviones, tenemos ferrocarril, pero en aquel tiempo la mayor parte del transporte y de los barquitos se realizaba a través del río. Entonces les decía, necesitaron los reyes franceses construir una fortaleza que controlara el paso de los barquitos a través del río Rin. Y ahí, en este siglo XIII, se construye la fortaleza del Louvre. Así nace. Y repito que cuando ustedes vean lo que son los cimientos de esta torre, se formarán una idea del tipo de construcción que ya realizaron en aquellas épocas. Posteriormente, esta fortaleza se fue agrandando, y como los reyes de Francia eran tremendamente caprichosos y a veces supersticiosos, que por un elemento cualquiera cambiaban el palacio. Este palacio me da mala suerte por este motivo, porque se me ha muerto un hijo, o porque hemos perdido una guerra, o porque hemos tenido un descalabro económico, cambiaban de palacio. Entonces, al encontrarse esta fortaleza del Louvre en un sitio céntrico importante, el rey Carlos V comenzó a ampliar. Carlos V francés, no olvídense del otro Carlos V, ¿verdad? Carlos V de aquí fue aquel que amplió lo que es la fortaleza, haciendo también una serie de edificaciones que fueran capaces de albergar a un rey, con toda la corte y con todo lo que se necesita y necesitaban en aquella época. Y entonces así comenzó a ser, además de fortaleza, castillo, palacio del Louvre, palacio como residencia de los reyes. Varios reyes vivieron ahí, en el palacio, pero no hicieron mayores ampliaciones hasta que llegó Enrique II. Ya estamos en el año 1560 y pico. Enrique II casado con Catalina de Médicis. Catalina de Médicis, que era originaria de los Médicis, de la Toscana, de Florencia, que son los grandes mecenas y los grandes jefes que patrocinaron el mayor movimiento cultural que se haya ocasionado en nuestros siglos, que es el movimiento del Renacimiento, estos Médicis. Enrique II se trasladó con Catalina de Médicis al palacio, en un palacio que se encuentra a unos 40 kilómetros de Versalles, un palacio pequeñito, pero que a él le gustaba mucho la caza, a Enrique II, y él prefirió vivir con Catalina, que era una mujer muy guapa. Nos la describen así las crónicas y las pinturas que aparecen de esta Catalina. Pues comenzó a vivir ahí, pero yendo a caballo tuvo un accidente, se cayó del caballo y se rompió la cabeza y se mató. Y la pobre Catalina pues se quedó sola, joven, con un niño pequeño. Como siempre, la idea de aquella época, que este palacio me da mala suerte, se trasladó al Museo del Louvre, al Palacio del Louvre, para también ahí hacer una serie de ampliaciones, comodidad para su futuro hijo, que sería el rey de Francia,
y al mismo tiempo es aquella que construyó los jardines de las Tullerías, donde estaba la fábrica de tejas, quitó esa fábrica de tejas y ahí construyó todos los jardines y dio una estructura allá en el siglo XVI al palacio como lo tenemos hoy día. Posteriormente, pues ya se acaba la monarquía, se busca dar una finalidad y se trata de orientar la idea de hacer un museo. Es en el año exacto 1800 cuando Napoleón Bonaparte pone la inyección más fuerte de recopilar todas las obras de arte que se encontraban esparcidas por Francia, de traer todos los expolios que había sacado robando y asaltando todas en sus conquistas desde Rusia hasta por todas partes, y fue acumulando y construyendo la pinacoteca más importante del mundo. Posteriormente se han hecho pequeños arreglos hasta que hace 5 años las autoridades actuales dijeron: vamos a hacer una reestructuración de lo que es todo el palacio del Louvre para dar comodidad ya con la idea del museo. Entonces se construyó en el centro de la plaza esta famosísima y controvertida pirámide de cristal. Ellos han puesto lo que es la practicidad en contra de la estética. A mí me parece simplemente horrorosa, horripilante. O sea, llega un momento en que en la balanza entre la practicidad, la funcionalidad, pero el respeto a un complejo arquitectónico, pues es necesario estudiar ambas cosas. Vamos, no es que lo diga, que mi juicio no tendría ninguna importancia. Ha habido muchos críticos, ¿verdad?, y arquitectos que se han sentido verdaderamente horrorizados en el patio interior del Louvre, construir toda esa pirámide de cristal con escaleras mecánicas. ¿Para qué? Para conseguir allá en medio de la plaza todo un túnel muy bien hecho por abajo, muy lujoso, muy práctico, tremendamente práctico. Porque claro, ustedes piensen, hago un paréntesis, el Museo del Louvre, pues es cuadrado y son formas cuadradas para enormes. Entonces, claro, encontrándose, por ejemplo, en este edificio, primero, si uno quiere pasar de los aspectos arqueológicos a la pintura, tenía que dar vuelta a todo y caminar kilómetros para llegar allá. Entonces lo han simplificado de un modo. Todo el patio interior, rodeado por los edificios, han quitado toda la tierra, han hecho unos túneles increíbles por ahí abajo. ¿Para qué? Para conectar, buscar un centro y formar casi una araña de comunicaciones desde el centro hasta los diversos ramales para unir todo lo que es el Palacio del Louvre. Y claro, para coronar el corazón de esta araña de comunicaciones, hayan puesto la pirámide de cristal. Los técnicos dicen, se podía haber hecho lo mismo, esa obra es fabulosa, maravillosa, pero también en lugar de hacer una pirámide de cristal, se podía haber hecho un elemento que conjugase un poco más con el estilo clásico, que es dos estilos, depende de la época. Un estilo renacentista y un estilo gótico. Comenzaron con el gótico y luego, para tener también una ambientación, ¿verdad?, de toda la ciudad de París que iba creciendo, otros aspectos de la exterior del palacio, pues se construyeron en estilo renacentista. Y las conclusiones al ver aquello. Repito que la practicidad y la funcionalidad es perfecta. Han conseguido la mejor distribución del mundo en cualquier museo, no existe ningún otro. Pero el precio que han pagado es poner esa especie de supositorio de cristal que realmente no... es un contrasentido, llama la atención y rompe totalmente la personalidad que tiene todo el edificio.